Este episodio voy a dedicárselo muy especialmente a Sergio Rodríguez, que es otra de las personas, otro de los oyentes que colabora con $1 al mes para que este podcast pueda continuar online. Hola, soy Iván y bueno, este podcast me lo recomendó una amiga mía. Me aseguró que me iba a ayudar a dormir y, para ser sincero, no lo creí hasta que lo intenté. Y llega un momento en el que tu cerebro simplemente se desconecta y te duermes. Así de sencillo fue para mí. Entonces quiero agradecer por el podcast, que sigan saliendo episodios nuevos y que sigan ayudando a la gente que tiene problemas para dormir, para conciliar el sueño, a hacer un poco menos tormentoso esto de intentar dormir. Gracias. Antes de comenzar, voy a pedirte una colaboración. Si este podcast hoy te hace dormir, quiero que mañana vuelvas a este mismo lugar y te suscribas para poder mantenerlo online. Estoy pidiendo $1 al mes. Escucha bien lo que te estoy diciendo. $1 al mes. Quiero que te suscribas para apoyar, para ayudar a este podcast con $1 al mes. Es menos de lo que vale una taza de café en cualquier parte del mundo. Dejo aquí debajo en la descripción del episodio el link de PayPal para poder suscribirte y que puedas donar con tu tarjeta de crédito $1 al mes, pero necesito que lo hagamos todos. Podríamos mantener este podcast online y subir episodios mucho más seguido. De hecho, $1 es mucho menos de lo que te vas a ahorrar en medicamentos para dormir. En la noche Sebastián al micrófono, con su voz tan suave y tan leal, nos invita a todos a descansar, a dejar el día atrás, a soñar. Espero que esté en posición horizontal, dice con cariño y serenidad total. Con su podcast nos envuelve en paz y en sus palabras el sueño nos abraza más. Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que
lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás intentando girar tu cuello para poder relajarte. Voy a alejarme un poco del micrófono para poder poner la cabeza hacia abajo y relajar el cuello. Uy, hace mucho que no hago esto. Relajar el cuello girando la cabeza en una especie de círculo. Tengo que relajar los hombros también, ¿no? Porque estaba como girando la cabeza, pero con los hombros tensionados, y así no sirve. Voy a acomodar la silla, perdón si se escucha algún tipo de ruido. Voy a tener que cambiar esta silla porque, claro, voy a estar o tengo que estar una hora hablando aquí, y por eso que necesito que la silla sea cómoda. Yo creo que voy a traer otra silla, por lo menos que tenga el respaldo un poco más alto para poder de alguna forma acomodarme mejor, ¿sí? O por lo menos estar un poco más erguido sin necesidad de estar todo el tiempo moviendo el cuello, ¿no? Porque también termino por dar la impresión de, qué sé yo, una persona como demasiado relajada. Y es como que vos que estás del otro lado ahora mismo pensarás, bueno, pero el que se tiene que relajar soy yo, no vos, querido podcaster. O querido podcaster que ahora mismo estás queriendo relajarte. No es tu momento. Si quieres relajarte, querido podcaster, escucha un podcast tú, ¿no? Y no hagas un podcast, porque en realidad el podcast es para que se relajen los demás y no para que te relajes tú. Qué egoísta de tu parte, ¿no? Qué egoísta el hecho de decirme, bueno, el podcast es para que me relaje yo y no para que te relajes vos. ¿Por qué no puedo relajarme yo también a la vez que te relajas tú, querido oyente? ¿Por qué no puedo yo relajarme mientras hago este podcast? ¿Por qué no puedo conseguir una silla como la gente, ¿no? Para poder sentarme y que no tenga ningún problema lumbar, ningún problema de espalda. Voy a contarte una historia que tiene que ver con un problema lumbar, ¿no? Pero no necesariamente con la espalda, ni con los músculos, ni con los huesos, ni mucho menos, sino con un bar que tenía un amigo, ¿no? Cuyo nombre era Lum. Por eso que la historia tiene que ver con lumbar, o con lo lumbar, o con el lumbar, ¿no? El lumbar sería de alguna forma, ¿no? Sin ir más lejos, el lumbar quedaba aquí a la vuelta de mi casa. Era un lugar muy lindo, ¿no? Incluso tenía unas costillas en el logo, unas costillas y una columna vertebral. ¿Por qué? Porque era lumbar. Entonces, claro, era ese juego de palabras, ¿no? Entre la cosa lumbar y lumbar. Porque en este caso era un bar para salir a tomar algo, ¿no? A tomar unas copas y demás. Yo me sigo acomodando, ya que estoy diciendo lumbar. Se ve que la posición que había tomado recién no era la correcta, pero de alguna forma la silla tiene, o me genera algún tipo de problema, dependiendo en realidad de cómo me siente, ¿no? No me puedo sentar así, alejarme del micrófono, pero de alguna forma es necesario que esté erguido y es necesario que esté aquí frente al micrófono. Una, por la posición, ¿no? Porque la posición me parece como que es mejor esta posición y no esta. No solamente por el micrófono, ¿no? Porque yo puedo
ahora mismo, ¿no? Mover el micrófono, acercarlo, si quiero, como para poder tener, como quien dice, una posición más relajada yo, ¿no? Como para poder tirarme hacia atrás y no quedar fuera de plano y no tener que hablar desde lejos. Pero bueno, igualmente, yo quisiera estar de esta forma, quisiera estar erguido, ¿no? Erguido o erguida, bueno, erguido, en realidad, porque estoy hablando de mí, y no estar incómodo, ¿se entiende? Tener un apoyo aquí detrás para poder mantener esta posición. Incluso podría acercarme yo también, ¿no? Como pasa que haría mucho ruido con la silla y yo no sé si es apropiado hacer ruido con la silla ahora mismo que estás intentando dormir. Quizás lo ideal es no hacer ruido con la silla. Ocurre que yo tendría que conseguirme una silla con ruedas, ¿no? No una silla de ruedas, sino una silla con ruedas, de manera que yo pudiese moverme hacia adelante y hacia atrás sin quizás mover el micrófono, ¿no? Sin hacer esto y tener que acompañarlo, aunque, bueno, también esta posición no está tan mal, ¿no? Bueno, depende, podría ir cambiándola, ¿no? A medida que tendría que cambiar el encuadre también, ¿no? Porque ahí quedo como muy lejos. Bueno, depende, ¿no? Yo creo que tengo que solucionar más que nada el tema sillil, ¿no? El tema de la silla yo creo que es algo que tengo que solucionar, por lo menos para poder estar más cómodo. En fin, este es un podcast para dormirse, no sé si lo sabes tú. Si no lo sabes tú, te lo digo yo, ¿sí? Como a mí a veces me lo decía Alejandro Sanz, yo ahora te transmito esa sabiduría, ¿no? Si no lo sabes tú, te lo digo yo. ¿Sabes qué es lo que tengo para decirte ahora mismo? Que después de la tormenta siempre llega la calma. Pero después de ti, no hay nada. A diferencia de la tormenta, que una vez ella se retira, llega la calma. Una vez que has estado tú, después que tú te retiras, no hay nada, no queda nada. No, es como si Alejandro Sanz le hubiese escrito esa canción a un tornado, ¿no? O a una especie de tormenta, o a un huracán, ¿no? Porque le dice, después de ti no hay nada. ¿Por qué no hay nada, querido Alejandro Sanz? Porque vino el tornado y se llevó todo, ¿no? Vino el tornado, destruyó todo, sí. Y es por eso que después de que tú te vas, no hay nada. Después de ti no hay nada. En fin, voy a enviarle un abrazo muy grande a Iván, ¿sí? Iván es de Ecuador. Hola, Iván. Iván es como uno de esos oyentes que escuchan este podcast y no saben por qué razón o causa se quedan dormidos, ¿no? Iván lo contaba en el audio que escuchábamos al inicio del episodio. Iván contaba que le habían recomendado este podcast. Le dijeron, oh, Iván, tú que no te puedes dormir, ven aquí, Iván, ven aquí. Tú que no te puedes dormir, yo te recomiendo un podcast. ¿Quieres que te recomiende un podcast, querido Iván? ¿Gustas de escuchar un podcast? ¿Sueles escuchar un podcast, querido Iván? ¿Escuchas un podcast? Iván era una persona escéptica, era una persona incrédula en lo que tiene que ver con la escucha de este podcast. No sé si con la escucha de los podcasts en general, ¿no? De los podcasts en general. No sé si era una persona incrédula, pero sí era bastante escéptica cuando descubrió este podcast. La amiga de Iván le dijo, hola Iván, ven aquí. Tú que no te puedes dormir, escucha este podcast. Iván empezó a escucharme y dijo, con esto no me voy a poder dormir. ¿Cómo voy a hacer
para dormirme con esto, y en ese preciso instante en el cual Iván estaba pensando, a ver, cómo iba a hacer él para poder dormirse con este podcast, en ese preciso instante se quedó dormido. ¿Qué significa eso? Que este podcast tiene, como quien dice, poderes mágicos. ¿Sí? Tiene poderes mágicos. ¿Cuáles son los poderes mágicos de este podcast? Bueno, básicamente los poderes mágicos tienen que ver con que este podcast te hace dormir sin que vos te des cuenta, ¿no? Básicamente. Este podcast te hará dormir y tú no te darás cuenta. Voy a acomodarme, perdón. Pero en realidad era necesario cambiar de posición, más que nada porque no sé si tiene que ver con la silla o con qué tiene que ver, pero no encuentro la posición adecuada. ¿Sí? En realidad tiene que ver más que nada con la posición que yo tengo frente al micrófono, porque es una posición casi de costado, la posición que estoy adoptando ahora mismo. Voy a intentar luego poner el micrófono en otro lugar para ver si de alguna forma puedo contrarrestar el hecho de tener que estar de alguna forma con el cuello casi girado, ¿sí? Porque, bueno, no es que esté con el cuello girado, ni mucho menos, pero no es que esté con el cuello retorcido, mejor dicho, pero sí estoy con el cuello de alguna forma girado, si es que quiero ponerme de frente al micrófono. ¿Se entiende? Sí. No tengo problemas en ponerme de costado al micrófono. Puedo, sí, estar derecho, pero de alguna forma tengo que estar de costado para con el micrófono. ¿Se entiende? Entonces voy a intentar después poner el micrófono en otro lado, quizás para que me quede de frente y poder tener, quizás, ¿se entiende? Lo que digo, pongo el micrófono y me queda de frente, así, entonces puedo estar hablando hacia allá. Incluso también existe la posibilidad de dejar el micrófono donde está y hablar en esta posición. ¿Se entiende? Entonces habría que ver la posibilidad de cambiar alguna de las dos cosas como para no terminar de hacer el podcast y terminar todo contracturado. ¿Sí? De alguna forma, terminar, qué sé yo, no para correr una maratón, porque tampoco tengo la posibilidad, ¿no?, de terminar el podcast y estar en estado físico tan bueno que estoy para correr una maratón, ni mucho menos. Pero bueno, en realidad lo que intento es no terminar tan mal que después no pueda volver a grabar por varios días, incluso que no pueda volver a grabar nada, por lo menos durante el día de hoy. Así que voy a intentar adoptar una posición correcta para poder de alguna forma sobrevivir a la grabación del podcast. En fin, le estaba enviando un beso muy grande a Iván, un beso que llegue hasta Ecuador, un abrazo, un saludo, que viaje hasta Ecuador y llegue allí al centro del continente, y llegue allí al centro del mundo, porque sabemos que Ecuador es el centro del mundo y nos lo dice la línea divisoria, ¿no? La línea que pasa por el medio del mundo lleva por nombre Ecuador. Así que todos aquellos que están en Ecuador ahora mismo, se puede decir que son el ombligo del mundo. Básicamente, están allí en el medio. Y no lo dicen ellos, ¿ok? La mayoría de las personas que se creen el ombligo del mundo, son ellos los que manifiestan, los que se adjudican esa condición. Sin embargo, en este caso, la condición de ombligo del mundo se la otorgan los demás, ¿no? Los estudiosos otorgan esa condición de ombligo del mundo. Oh, querido Iván, tú te crees el ombligo del mundo. No lo digo mal. No. A menudo, el hecho de decirle a alguien, te crees el ombligo del mundo, es, como quien dice, un tanto agresivo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno quiere, de alguna forma, contrarrestar el ego de la otra persona, ¿no? La persona que se cree el ombligo del mundo se cree el centro del mundo. Uno habitualmente pronuncia esa frase para hablar
con una persona que se cree más importante que el resto. Entonces uno intenta adoptar ese tono agresivo, ¿no? Yo, lejos de adoptar un tono agresivo, muchas veces quise adoptar un perrito, ¿no? Sin embargo, había gente a mi alrededor que le gustaba más el hecho de adoptar un tono agresivo. Yo le digo, no, adoptar un tono agresivo a mí realmente no me gustaría demasiado. Yo prefiero un perrito o un gato en su defecto. No, prefiero siempre primero el perro, porque el perro es mucho más fiel. El gato está ahí y no hace nada, ¿no? Se tira ahí en la cama, mira el techo, duerme. Vos lo llamás y el gato te mira, así, no viene. En cambio el perro, inmediatamente, apenas te ve, el perro mueve la cola. E incluso, muchas veces, sin siquiera invitarlo al perro, el perro viene. ¿No? El perro viene a recibirte. Si vos lo echás, el perro no tiene problema. Baja la cabeza, retrocede sobre sus pasos y vuelve a acostarse, a echarse en el mismo lugar en el cual estaba antes. Sin embargo, el gato no. El gato ni siquiera viene a recibirte. El gato, de la única forma que puede acudir a tu encuentro es si le estás dando comida o si tienes algo para ofrecerle, ¿no? El gato es un interesado. En fin, Iván llega aquí por recomendación de su amiga. Iván descree de este podcast y luego se convence tanto que termina por enviar ese audio que escuchábamos al inicio del episodio. Así que, Iván querido, un abrazo muy grande desde aquí, un abrazo que llega hasta Ecuador y va ida y vuelta, ¿no? Así que sería lindo, ¿no? Uno enviar un abrazo y que el abrazo vaya y vuelva. No vuelva porque rebote, ¿no? Porque puede ser también que uno le envíe un abrazo a Iván, por ejemplo, que está ahora mismo en Ecuador, e Iván lo rechace, ¿no? Entonces, por eso, cual boomerang, el abrazo me vuelve. No me gustaría que ocurra eso, no me gustaría que Iván rechace el abrazo. Lo que sí, yo no tendría ningún problema en que volviese, porque de alguna forma, como que vuelve y me termino por abrazar yo mismo. ¿Sí? Así que, qué sé yo, tampoco está tan mal. En fin, he comenzado otros episodios en los cuales intentamos hacer las reflexiones que antes surgían aquí en las introducciones de las primeras partes de este podcast, en otros episodios aparte, ¿sí? Es por eso que todos los que quieran escuchar, todos los que quieran disfrutar de esos episodios con las reflexiones que hacíamos aquí, pero por separado, pueden ahora mismo ir a buscarlas porque están aquí mismo subidas en el mismo lugar en el cual están los episodios. Luego, dependiendo de ustedes, dependiendo de si les gustan o no les gustan esos episodios, vamos a crear un espacio aparte, un podcast aparte y un canal de YouTube aparte para esos episodios en exclusivo. Y vamos a dejar este canal, este podcast, solamente para los episodios para dormirse. Otra cosa que también he comenzado son historias para niños, ¿sí? Que muchos me han hablado o me han sugerido que también cuente historias para niños, así que lo mismo que los otros episodios acerca de las reflexiones, ¿sí? Los voy a grabar y los voy a subir aquí mismo, en este mismo espacio, ¿sí? En este mismo canal, los voy a subir aquí y dependiendo de si a ustedes les gustan o no les gustan, dependiendo del éxito, entre comillas, que puedan llegar a tener esos episodios, luego abriremos un canal o un podcast aparte o no, o dejaremos de subirlos y los abandonaremos allí para siempre. ¿Ok? Así que todos aquellos que tengan hermanos, amigos, hijos, amigos con hijos, incluso sobrinos, nietos o lo que fuera, a quienes quieran hacerles escuchar historias para dormir, que compartan con ustedes historias para dormir que antes no podían compartirlas quizás porque yo tocaba algún tipo de temática para adultos. Bueno, en este caso sí van a poder hacerlo a partir de ahora porque hay nuevas historias que son aptas para todo público, como quien dice, ¿no? Y que se pueden escuchar con la familia o que pueden escuchar los niños. Van a estar
diferenciadas, como van a estar subidas aquí mismo, van a estar diferenciadas y van a estar identificadas de alguna forma cuáles son las historias para adultos y cuáles son las historias aptas para todo. ¿Ok? Sin ningún otro anuncio más para hacer, lo que voy a hacer será comenzar con la historia lumbar, o por lo menos con la historia del lumbar, aunque no tiene nada que ver con nada óseo, ya lo dije recién, sino que era un bar que estaba aquí a la vuelta. Era un bar que no era propiedad de unos amigos, sino que en realidad era propiedad de unos tipos que eran unos desconocidos para mí, hasta que luego de tanto frecuentar ese bar, terminé por hacerme amigo yo de ellos. No ellos de mí. ¿Se entiende cuál es la diferencia? O sea, ellos me consideraban su amigo, pero yo no los consideraba amigos a ellos. ¿Por qué? Te dirás vos. ¿Por qué, podcaster? ¿Por qué eres tan mala persona? ¿No? ¿Por qué no consideras amigos a estas personas que sí te consideran amigo a ti? Bueno, en principio porque nunca fueron capaces de invitarme nada, ¿no? Siempre que he ido ahí al lumbar, siempre he tenido que pagar. Entonces, si tan amigos son, bueno, alguna vez me hubieran invitado, aunque sea un vaso de cerveza. Me hubieran invitado, aunque sea un trago. Me hubieran invitado, aunque sea unas papas. Pero en realidad no me invitaron nunca nada. Entonces, no pueden considerarse amigos. El amigo, mínimamente, te invita a algo. Yo una vez encontré una especie de tutorial en internet en que hablaba de distintos aspectos a tener en cuenta para saber si una persona es tu amiga o no. Entonces había que poner en práctica esa especie de test en el cual no había que responder nada, porque no había que decir, bueno, ¿cuán amigo de tus amigos eres? Si un amigo te presta plata, si un amigo te pide plata, ¿tú se la devuelves? Todas preguntas así, entonces la respuesta A sumaba 10 puntos, la respuesta B sumaba 8, la respuesta C sumaba 5. De esto uno no se enteraba hasta que terminaba el test, ¿no? Porque si no, uno, por instinto ganador o por instinto tramposo, siempre elegiría las respuestas con más puntaje, independientemente de que uno pensara así o no pensara así. ¿Entiende? Uno igualmente, con tal de que los resultados no les salieran en contra, uno iba a terminar eligiendo las respuestas con más puntaje. Pero muchas veces uno se equivocaba, porque en realidad no siempre las respuestas con más puntaje iban a ser, o por lo menos eran, las mejores. ¿Entiende? Porque muchas veces uno decía, bueno, voy a responder y voy a elegir las preguntas que más puntaje tienen. Y resulta que al final del test estaba la puntuación, ¿no? Y decía, si sacaste, no sé, 100 o más puntos, no eres tan buen amigo. Si sacaste entre 100 y 50, eres más o menos, y si sacaste de 50 para abajo, eres un buen amigo. Entonces uno nunca sabía cómo estaba organizado el test. Uno nunca sabía qué era lo que los que habían escrito ese test iban a premiar. Ni siquiera uno sabía cómo lo iban a premiar, de qué forma. ¿Se entiende? O sea, muchas veces uno piensa que siempre el ganador es aquel que tiene más puntaje. Sin embargo, muchas veces no. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, el que obtenía mejores resultados era aquel que había obtenido menos puntos. Entonces muchas veces uno se deja llevar y, bueno, yo las veces que me dejo llevar es cuando me tomo un taxi, ¿no? Cuando me tomo un taxi es una cuestión de dejarme llevar todo el tiempo. A veces aparece algún amigo con una bicicleta y me dice, te llevo, vení, sentate en el caño que te llevo. Entonces allí también me dejo llevar. Son esas dos situaciones, y también la tercera situación es cuando hago un test, ¿no? Cuando hago un test y veo que hay preguntas que tienen un mayor puntaje, me dejo llevar. Y
termino eligiendo las respuestas que tienen mayor puntaje sin siquiera preguntarme a mí mismo si esas respuestas tienen que ver con lo que yo pienso realmente. O sea, tengo un espíritu competitivo. Lo único que quiero hacer es ganar. ¿Qué hago entonces? Elijo las cosas que tienen más puntos, independientemente de que sean las respuestas adecuadas o que mejor se condigan con mi manera de pensar. Ocurre que hay situaciones en las cuales me equivoco. Oh, querido podcaster, ¿cuáles son las situaciones en las cuales te equivocas? Y bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo elegía las respuestas con mayor puntaje cuando en realidad lo que se premiaba, o por lo menos las mejores respuestas, eran las que tenían menor puntaje, ¿no? La mejor calificación se le daba a aquellas personas que menor puntaje habían obtenido. Así que, bueno, a veces dejarse llevar es bueno y a veces dejarse llevar es malo, ¿no? Yo, porque nunca me dejé llevar, es por los dueños del lumbar, ¿no? ¿Por qué no me dejaba llevar por los dueños del lumbar? Porque yo decía, estos tipos no son confiables. Como nunca me habían invitado, o sea, aún siendo dueños de un bar, ni siquiera un vaso de cerveza, yo digo, ¿sabés lo que va a pasar? Me van a llevar hasta mi casa. Primero, yo no lo necesito porque vivo acá en la esquina. Pero además me van a llevar hasta mi casa y algo puede llegar a pasar, ¿no? Se les puede pinchar una rueda o les puede pasar algo y será en vano, ¿no? Será en vano que yo me suba con ellos y ellos me terminen llevando, porque incluso quizás me llevarán más lejos. No con ningún tipo de mala intención, sino que me llevarán más lejos y corremos el riesgo de que si pinchan una rueda o el automóvil se rompe, yo estaré lejos de mi casa y tendré que llamar un Uber, ¿no? Como para poder volver a mi casa, con el consiguiente gasto de dinero que en realidad yo no pensaba tener y no planeaba tener. ¿Por qué? Porque vivía en la esquina del bar. O sea, vivía casi a la vuelta del bar, se puede decir. Entonces, ¿en qué momento yo puedo llegar a planificar, gastar dinero para volver del bar a mi casa cuando el bar está en la esquina de mi casa? En ningún momento. Pero si los dueños del bar se ofrecen a llevarme, quizás existe la posibilidad de que el tipo diga, mira, voy a pasar por casa primero, así que agarro para este lado, porque para el lado de tu casa es contramano, agarro para este lado, paso por casa y a la vuelta te dejo. ¿Con qué excusa, no? Decían eso, porque al fin y al cabo yo vivía en la esquina, no necesitaba que nadie me llevara. Sin embargo, una vez lo hice, una vez me dejé llevar por los dueños del lumbar y pasó lo que tenía que pasar. Al tipo se le pincha una rueda y me deja tirado a 20 cuadras de mi casa. Me dice, mira, voy a tener que esperar la grúa. Me dice, ¿te quedás conmigo? Le digo, ni en pedo. Y me di vuelta, me abrigué, porque adentro de la camioneta del dueño del bar, de uno de los dueños del bar, hacía calor. Me subí el cierre de la campera, me puse la capucha y empecé a caminar dándole la espalda. Cosa que el dueño del lumbar no entendía, ¿no? Decía que, ¿qué le pasa a este tipo? Yo lo considero mi amigo y él no me considera su amigo. ¿Por qué? ¿Por qué no me considera su amigo? Bueno, cosa que nunca me preguntó. No, si me lo hubiera preguntado, yo le hubiera dicho, mira, dueño del lumbar, yo no te considero mi amigo porque vos nunca me invitaste a un trago y porque, no sé, me das una mala espina rara. Siempre que estoy con vos, pasa algo malo, ¿no? ¿Qué sé yo? Se pincha una rueda, no me invitas a un trago. No, si yo le hubiera dicho eso, seguramente el tipo me hubiera respondido algo así como, bueno, pero yo no te invito a un trago porque vos no me lo pedís. Incluso me hubiera respondido, bueno, pero lo de la rueda no es algo que yo pueda manejar. Y no,
lo que él puede manejar es el automóvil, no la rueda. O sea, ¿cómo uno va a poder manejar una rueda? No, uno no puede manejar una rueda. Uno lo que maneja es el automóvil, no la rueda. Eso le dije yo, ¿no? En el hipotético caso en el que pudiéramos haber tenido una conversación por el estilo, yo le hubiera dicho eso. Y él seguramente me hubiera contestado eso otro. Así que es como que no tenía demasiado sentido. Así que yo lo que hice fue paulatinamente ir alejando del lumbar. ¿Sí? Además, tenía unas sillas medias extrañas, parecidas a las que yo tengo aquí, que te originaban problemas lumbares, ¿no? Incluso estaba todo pensado como una especie de estrategia de marketing. Esa fue otra de las razones por las que yo me terminé alejando del lumbar. Porque la estrategia de marketing era como bastante agresiva. ¿Viste cuando las personas hablan, dicen, vamos a llevar adelante una estrategia de marketing agresiva? Yo no sé si se refiere a lo que hacían en el lumbar, ¿no? Porque es por eso que tampoco estos tipos no me terminaban cerrando, ¿no? Estos tipos yo nunca los consideré mis amigos. Para mí tenían algún tipo de mala intención o deficiencia en la comprensión, ¿no? Porque, qué sé yo, uno cuando habla de una estrategia de marketing agresiva, habla, como quien dice, de tomar acción de una vez y para siempre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando uno quiere expresar que algo se hará con compromiso y se dejará todo y se lo dará todo, cuando uno quiera hacer algo, puede llegar a hablar de algo agresivo, ¿no? De algo como quien dice a matar o morir. Pero son todas analogías, son todas metáforas. En el caso de la estrategia de marketing, cuando uno habla de una estrategia de marketing agresiva, no habla de ser agresivo de forma literal. No habla de ser agresivo para con los comensales, para con las personas, para con los clientes del bar. Sin embargo, los hermanos, bueno, que no te había pronunciado que eran hermanos, sino que los hermanos dueños del lumbar habían entendido cualquier cosa, ¿no? Habían entendido que el hecho de llevar adelante una estrategia de marketing agresiva tenía que ver con ser agresivo de forma literal con los clientes, ¿no? Y que eso iba a generar marketing. Yo creo que le salió bien porque generó, como quien dice, repercusión, generó, como quien dice, notoriedad, generó que el bar fuera un poco más reconocido, pero ¿a costa de qué? Yo te estoy ahora mismo contando la historia de cómo los hermanos dueños del lumbar hicieron una estrategia de marketing agresiva, literalmente agresiva, para dar a conocer su bar, para que el bar se hiciera conocido. ¿Te entiendes? Lo que hicieron es, en principio, poner unos asientos muy incómodos, parecidos a la silla que yo tengo ahora. ¿Ok? Asientos, incluso banquetas, taburetes, sin respaldo. Esto significa que vos tenías que estar, si querías mantener una posición erguida, tenías que estar todo el tiempo con la espalda en el aire, como quien dice, intentando mantener la espalda erguida más allá de la posición que naturalmente tu cuerpo quisiera tomar, ¿no? Si estabas en un bar, quizás, no sé, querías acodarte en la barra, estar descansando un poco. Siempre uno como que tira a encorvar, ¿no?, la espalda. No es necesariamente lo más recomendable, pero la mayoría de las veces uno como que, ¿viste?, tira como para que termine casi por salirle una joroba, ¿no?, en muy poco tiempo. Esa pareciera ser una posición cómoda, pero según muchas personas, muchos profesionales, es una posición que no conviene, ¿no? ¿Por qué todos adoptamos
esa posición, porque parece ser una posición cómoda, porque todos buscamos esa posición. El cuerpo es como que se acomoda solo y se pone como así de esta forma, ¿no? Como encorvando la espalda y bajando la cabeza, ¿no? Incluso bajando los hombros. Y todos los profesionales recomiendan que no, porque después nos vamos a quedar, como quien dice, así erguidos para toda la vida, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda, señor profesional, señor traumatólogo? ¿Qué es lo que recomienda para la espalda? Bueno, yo recomiendo tener una posición erguida, ¿no? Tener una posición erguida así, con la espalda derecha, intentando tener la espalda derecha, para que luego no adoptemos una posición mala para el cuerpo que después nos termine durando, ¿no? Porque al fin y al cabo lo malo no es acomodarse así y estar un poco cómodo con, como quien dice, la espalda encorvada, la cabeza hacia abajo y los hombros hacia adelante. Es como que no es algo malo tampoco pasar un rato así. El tema es cuando eso se repite durante todos los días. Incluso el riesgo mayor es que si nosotros repitamos o si nosotros repetimos eso todos los días, luego sea nuestra posición habitual. ¿Se entiende? Ese es el riesgo, me parece, más importante. El riesgo que nos quieren marcar los traumatólogos y aquellos que han estudiado, ¿no? ¿Cuál es la mejor postura para el ser humano? Me parece que a lo que le tienen miedo es a que nos quedemos encorvados para siempre. Aunque tanto nos acostumbremos a estar así sentados encorvados, que luego sea nuestra posición habitual, en vez de estar, reitero, erguido y con la espalda derecha. En el lumbar era difícil, ¿no?, estar con la espalda derecha porque los taburetes eran muy incómodos y además no tenían respaldo. ¿Por qué no me iba a sentar yo a una silla? Bueno, porque no había sillas. Eran todos taburetes. Incluso estaba tan mal diseñado el lumbar que tenía todos taburetes altos, pero las mesas eran bajas. Las mesas eran de un tamaño normal, de un tamaño estándar, de un tamaño para una silla, pero en realidad no había sillas, había taburetes. Eran todas banquetas altas, entonces vos terminabas por sentarte así y tener la mesa allá abajo. Tenías que, indefectiblemente, encorvarte todo, ¿no?, y terminar comiendo de alguna forma allí abajo. ¿Para qué ocurría esto? ¿Había sido un error del diseño? ¿Había sido un error de quien había diseñado los muebles? No. Esto había sido a propósito. Era parte de la estrategia agresiva, ¿no?, con la que contaban los hermanos dueños del lumbar. ¿Cuál era la estrategia agresiva? ¿Cuál era esa estrategia de marketing agresiva que los hermanos habían llevado adelante? Bueno, esa justamente, hacer asientos incómodos, que tuvieras que comer de una forma incómoda, que tuvieras incluso que tomar algo de una forma incómoda, porque también tenías una mesa allí debajo, muy por debajo del nivel en el cual uno se sienta. Habitualmente, uno cuando se sienta, tiene que quedar, como quien dice, sentado por debajo del nivel en el cual están apoyados los alimentos, incluso del nivel en el cual uno va a apoyar lo que sea que vaya a apoyar. Bueno, en este caso no. Los lugares para sentarse estaban más arriba. Lo que lograban con eso era que todos nos encorváramos para llegar hasta la mesa. ¿Qué lograban luego? Que todos los que éramos habitués de ese lugar, porque con ir una sola vez no te iba a pasar nada. Con ir una sola vez te ibas a llevar contigo solamente un dolor. Pero los que éramos habitués de ese lugar y esperábamos que quizás en algún momento los dueños del bar se ocuparan de solucionar estos inconvenientes, cosa que nunca hicieron,
nos llevábamos más que un dolor. Nos llevábamos con nosotros un problema lumbar. Las personas que iban una vez ocasionalmente se llevaban un dolor. ¿Cuál era el dolor? Un dolor lumbar. Estaba todo tan mal diseñado que indefectiblemente ibas a tener un dolor lumbar. La estrategia de marketing de ellos, la estrategia de marketing de los socios, de los hermanos dueños del lumbar, tenía que ver justamente con esto. El dolor que te llevabas contigo, o incluso el problema lumbar que te llevabas contigo, era una especie de souvenir, ¿no? Ellos no habían gastado dinero en regalos, no habían gastado dinero en nada. Ellos habían entendido que una estrategia de marketing era perfecta si vos podías recordar el lugar sin que ellos hubieran gastado ni un centavo. Y de hecho esto pasaba, ¿no? Uno iba por primera vez al lumbar y se iba de allí con un problema lumbar, con un dolor lumbar. Entonces, ¿qué pasa? Después, al otro día, a uno le dolía la espalda, le dolía la columna y demás. Y, ¿qué te pasa? No, tengo un dolor lumbar. Inmediatamente lo que le venía a la cabeza era el lumbar, ¿no? Entonces, era una estrategia perfecta, ¿no? Desde un punto de vista bastante maquiavélico. Era una estrategia perfecta. O sea, vos ibas al bar y después terminabas recordando el bar por mucho tiempo, por el tiempo que el dolor te durase, de una forma gratuita. Incluso lo que te llevabas, cada vez que hablabas acerca de ese souvenir que te había llevado, estabas, como quien dice, nombrando al bar nuevamente. Y peor aún ocurría con aquellos que éramos habitués del bar y que íbamos más de una vez. Los demás nos decían que éramos masoquistas, más que habitués. ¿Por qué? Porque si te duele la espalda, tenés un dolor lumbar, ¿por qué seguís yendo al mismo lugar? Si sabés que tenés que comer ahí abajo, que tenés que encorvarte todo para comer, que no hay respaldo, ¿por qué sigues haciendo eso? Beto, ¿por qué sigues haciendo eso? Tú y Elías, ¿por qué siguen haciendo eso? Bueno, porque tanto yo como Elías teníamos un bar cerca de casa, ¿no? Elías es el vecino de acá enfrente. Entonces teníamos un bar cerca de casa y nosotros es como que buscamos siempre el mal menor, ¿no? O sea, buscamos llevar adelante el mínimo esfuerzo posible. Si tenemos un bar, por ejemplo, a 3 cuadras, donde nos podemos sentar cómodos, y tenemos un bar a media cuadra en el cual no nos sentamos o no estamos del todo cómodos, no nos sentamos cómodos y no nos sentimos cómodos, bueno, preferimos ir al bar que está cerca, ¿no? Hay personas que nos dicen que somos perezosos. Y también puede haber algo de cierto en eso. Preferimos un problema lumbar antes que quizás caminar un poco más para poder llegar hacia otro bar que tenga unas condiciones más cómodas. Es nuestra elección, ¿no? Nosotros elegimos el problema lumbar antes que quizás un problema de cansancio, antes que quizás un problema en las piernas, ¿no? Por haber caminado tanto. Y las personas me dicen, pero ¿cómo haber caminado tanto? Tenés un bar a 3 cuadras. De última, si no querés caminar las 3 cuadras, no vayas a un bar. Quédate en tu casa, mirá una serie y tomate algo en tu casa, pero no vayas porque el dolor lumbar se te va a convertir en un problema lumbar, ¿no? De tanto ir y de tanto comer encorvado y demás, tu dolor se convertirá en un problema. Dicho y hecho, se convirtió en un problema. Una estrategia de marketing todavía mucho más agresiva de parte de los dueños del lumbar. Porque no solamente tenías un dolor lumbar, sino que tenías un problema, algo sostenido en el tiempo, algo que no se iba a ir de un día para otro. Tu recuerdo sigue aquí como un aguacero. No, tu recuerdo
del lumbar iba a persistir en el tiempo, tanto iba a durar en el tiempo como tu problema lumbar durara. ¿Okay? Si tuvieras un problema lumbar para toda tu vida, tu recuerdo del lumbar continuaría para toda la vida, ¿no? De la misma forma que Ricky Martin. Ricky Martin, cuando fue al lumbar a tomar algo, también le pasó lo mismo. Si uno lo ve cantando allí en el Unplugged de MTV, con la Mari de Chambao, él está sentado en una banqueta sin respaldo. Una banqueta igual a las banquetas que había en el lumbar. ¿Y qué canta Ricky Martin desde la banqueta sin respaldo? Tu recuerdo sigue aquí. ¿No? Y medio como que se toca la cintura en algún momento. Si prestan atención, se toca la cintura en algún momento. ¿De qué habla? Habla del lumbar, ¿no? Está sentado en una banqueta sin respaldo, igual a las que había en el lumbar, y habla de un recuerdo. ¿Qué tipo de recuerdo? El recuerdo del lumbar. Es por eso que se toca la cintura. Es por eso que se toca de alguna forma la espalda, porque le duele. Le duele la espalda estando sentado en una banqueta sin respaldo, en un taburete sin respaldo. Le duele la espalda. ¿Y cuál es el recuerdo que inmediatamente le viene? El recuerdo del inicio de ese problema lumbar. El recuerdo de cuando empezó a dolerle la espalda y la columna. ¿Cuándo fue eso? Oh, Ricky, ¿cuándo fue eso? Eso fue en el momento en el cual decidiste ir a tomar algo al lumbar. La estrategia de marketing agresiva de los dueños hacía efecto. Había personas que no nos dábamos cuenta que eso estaba mal y no nos dábamos cuenta que podíamos llegar incluso a denunciar a los dueños del lumbar, ¿no? Porque, qué sé yo, uno iba ahí y como era incómodo, uno después tenía problemas lumbares. ¿Qué te pasa? Tenés un problema lumbar. Lumbar. Vamos a tomar algo al lumbar. Pero te va a doler más, no importa. En eso se amparaban, ¿no? Los dueños del lumbar, en que no obligaban a nadie. Ellos no te obligaban a que fueras a su bar a tomar algo. Vos ibas por cuenta propia, ibas por decisión propia. Entonces, claro, ¿qué le ibas a reclamar a los dueños del lumbar? Nada, vos solo vas y vos solo te querés generar los problemas lumbares. Vos solo. Nadie te obliga. Fuiste un solo día, dolor lumbar. Fuiste muchos días, problema lumbar. Nadie te obliga. Yo por eso no me consideraba, bueno, ellos sí me consideraban su amigo, pero yo no consideraba que ellos fueran mis amigos, ¿no? Y otras personas que estaban a mi alrededor me hicieron abrir los ojos, ¿no? Yo en ese momento estaba con los ojos cerrados y me chocaban las cosas. Entonces me dijeron, no, abrí los ojos. Cuando camines, tenés que abrir los ojos. Y bueno, esa gente me hizo abrir los ojos. Y me hizo abrir los ojos también con respecto a lo que ocurría en el lumbar, ¿no? Que al fin y al cabo la posición que yo tomaba para estar consumiendo allí, ya sea un traguete o una comida, esa posición iba a afectarme en el futuro. Iba a afectar mi columna vertebral, iba a afectar mis articulaciones e iba a afectar mi posición al fin y al cabo. Yo digo, no. Yo prometí que cuando sea grande iba a tener una buena posición. Así que decidí alejarme del lumbar. Decidí alejarme sin previo aviso. Me alejé de los socios, de los hermanos, de los dueños del lumbar, me alejé. Sin decirles nada. No fui más. Yo no sé si los tipos se habrán sorprendido porque yo no iba más, y los tipos se habrán acordado de mí o habrán pensado en mí en algún momento. Si ni siquiera
no sé siquiera si se habrán dado cuenta que dejé de ir. Porque puede ser, viste, que tengas muchos clientes y vos te sentís un cliente quizás VIP, un cliente especial, cuando en realidad quizás los dueños ni te registran. Y por el contrario, uno a veces no se da cuenta, pero determinadas personas en determinados lugares te toman en cuenta como un cliente sin que vos te des cuenta. El tema es que vos no te das cuenta porque no te hacen darte cuenta, ¿no? Porque podrían traerte un presente o una cosa como diciendo, mira qué buen cliente que sos, toma. Bueno, pero no lo hacen y por eso que no te das cuenta. En fin, me alejé. Y me alejé de ti, lumbar. Suerte que te perdí. Wow. Desde ese momento no había tenido problemas lumbares. Ahora mismo, con respecto a la posición, creo que me volvieron los problemas lumbares y es por eso que me acordé del lumbar. Y así como Ricky Martin recordó al lumbar en el Unplugged de MTV, yo lo recuerdo aquí, ¿no? Tu recuerdo lumbar sigue aquí como un aguacero, ¿no? Rompe fuerte sobre mí, bueno, no sé qué onda, pero la metáfora está claramente dirigida al lumbar. No sé tampoco si los dueños del bar en algún momento me buscaron, porque yo desaparecí, incluso quería que no me buscaran, quería que nadie me encontrara, entonces también lo que hice fue mudarme y cambiar mi número telefónico. Reitero, quizás los dueños del lumbar nunca me buscaron, realmente no lo sé, porque me mudé y cambié mi número telefónico, no sé en realidad si osaron buscarme o no, nunca me enteré. Lo hice quizás por prevención, por querer alejarme de una vez por todas del lumbar y cortar todo tipo de relación, pero de un día para otro, sin ningún tipo de explicación. Me convencieron que un problema lumbar puede llegar a ser perjudicial, así que decidí no volver a tentarme, por eso me alejé, porque el tema del lumbar era como una especie de adicción, ¿no? ¿Se entiende? O sea, uno sabe que le está haciendo mal, sin embargo no lo puede dejar. Entonces, cuando uno tiene algún tipo de adicción, tiene que tomar la decisión y dejarlo. Obviamente, siempre aparecen las personas más cercanas a nosotros para quizás hacernos dar cuenta que estamos haciendo algo que no nos hace del todo bien, ¿no? La moraleja podría llegar a ser esa: cuando tengas una adicción, aléjate. Escucha quizás a las personas que te rodean, porque las personas que te rodean siempre quieren lo mejor para ti. Y aunque uno piense que no, y aunque uno piense que las personas que están a nuestro alrededor no tienen razón porque no piensan igual que nosotros, debemos escucharlas, porque muchas veces nosotros, como estamos tan metidos en el medio del problema, no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo y no nos damos cuenta de las consecuencias incluso que pueden llegar a acarrear nuestros actos. Entonces, quizás las moralejas serían dos, ¿no? Sería algo así como: cuando quizás te estés dando cuenta que estás cayendo en algún tipo de adicción, intenta alejarte, pero sin pensarlo mucho. O sea, la cosa es de un día para otro cortar todo tipo de conexión. Y además, escuchar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, que siempre van a querer lo mejor para nosotros. No desestimemos lo que nos digan estas personas, sino que vamos a tomarlo en cuenta, por más que estas personas nos digan cosas que no vayan del todo con lo que nosotros pensamos, que por lo menos esas cosas que nos dicen no estén del todo de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Yo iba al lumbar y las personas me decían: pero sos masoquista, te va a hacer mal a la columna, no podés ir a un lugar
en el cual estás incómodo para comer, tenés otro bar a 3 cuadras, andate a otro bar, quedate tomando algo en tu casa, y yo no los escuchaba. Hasta que me di cuenta que sí, hasta que me di cuenta que tenían razón. No sé realmente si me di cuenta que tenían razón, simplemente de un momento para otro, sabiendo, ¿no? y padeciendo los dolores, me di cuenta que quizás era más lo que tenía por ganar que lo que tenía por perder, ¿no? Ir a un bar podía ir a cualquier otro bar. Podía incluso, si me estaba equivocando, volver mañana a algún bar. No me había despedido de los dueños, no me había peleado con los dueños, podía hacer lo que quisiera en el momento que quisiera. Pero evalué pros y contras. Y si las personas que me estaban hablando realmente tenían razón, me dejé convencer, quizás, pero no perdía nada. Luego me di cuenta que, reitero, es más o menos una situación muy similar a la de una adicción, ¿no? O sea, uno termina por no poder dejar de hacer lo que está haciendo, aún sabiendo que le está haciendo mal. Pero, sin embargo, con la ayuda de nuestros seres queridos, muchas veces, en la mayoría de los casos, podemos lograr alejarnos y podemos lograr salir de así. Dulces sueños.